Admiro todo este mundo rápido, admiro este mundo maravilloso de las comunicaciones, pero me doy cuenta que esto trae al mismo tiempo, junto con esa admiración, una gran inestabilidad. Segundo, la inseguridad es el fenómeno existencial del hombre de hoy. La inseguridad, en todo sentido, no solo en el sentido sociológico, la inseguridad, ¿dónde estoy parado? Es como vivir permanentemente en alta mar, estar caminando sobre arena pedregosa. Tercero, lo digo muy rápidamente, estos temas serían para toda una jornada, los invito para el centro pedagógico que doy jornada sobre este tema. Tercero, pérdida de identidad y fragmentación de la subjetividad. Claro, en realidad el hombre no vive desde adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y cuando uno vive solamente de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, pierde su centro, pierde su identidad. Y su subjetividad, lo que él es, ha sido fragmentada. Él piensa de una forma, actúa de otra, siente de otra, se relaciona de una manera determinada. Esto nuestro padre fundador llamaba, el padre Kentenich llamaba a esto el hombre desintegrado. Pero es eso, es la pérdida de identidad. Una cuarta consecuencia, el vacío del para qué de todo esto. ¿Para qué todo este mundo maravilloso en que estamos? El para qué del todo. El momento después de la necesidad de contar con un amor que vaya más allá de lo tierno, de lo carnal, del pasatiempo. Eso. ¿Qué pasa después de? ¿No? O sea, ese vacío del para qué. No por algo, no solo Franklin, muchos otros. También Kentenich hablaba de que uno de los problemas centrales del hombre de hoy es justamente la pérdida del sentido de su vida. Un punto más, la búsqueda de una realidad que le dé sentido a cada amanecer. Que le dé sentido, es decir, que esta mañana cuando yo me levanto, o mañana cuando me levante, sepa perfectamente para qué estoy en el mundo. Porque es cierto que uno vive porque el cuerpo no hace huelga todavía. Pero en realidad sería muy triste vivir en la vida reptando y no como un águila que vuelve a las alturas y volando así le da sentido a cada paso de su historia. Esto trae, otro puntito, nuevas enfermedades. El estrés que tiene que ver con el acopio de muchas obligaciones. Y el burnout, que es una especie de saturación absoluta en el mundo, sobre todo del trabajo. Cuando este tipo de personas, estamos hablando de esto que hemos descrito, es una afirmación, creo yo, interesante, tiene toda la información delante de sus ojos, no puede separar las cosas de su cerebro y se equivoca. Lógico, todo al mismo tiempo. Y esta es una de las formas para entender por qué podemos salar el café o el bizcochuelo. Enviar un mensaje antes de tiempo. Arrepentirnos de lo escrito y equivocarnos de destinatario. Confundir la maniobra o el recorrido. O lo que es mucho peor, accidentarnos de la manera más estúpida. ¿Cuántas páginas solemos abrir al mismo tiempo? ¿Por qué se habrán incrementado los índices de niños con depresión y con suerte, trastornos de alimentación? Temas muy serios, ¿eh? De aprendizaje y conducta. El estímulo múltiple y la vida exacerbada nos han quitado la capacidad, no solo de reflexionar, sino quizás de ir un poco más felices. Y con eso llego al tercer punto, queridos amigos. Este mundo que hemos descrito, así en forma, si ustedes quieren, muy estereotipada, han sido fragmentos de la realidad también. Estas consecuencias que han surgido de este mundo maravilloso en que vivimos, eso trae enormes desafíos a la comunicación. Fíjense, a la comunicación eclesial y a la comunicación también schoenstattiana, porque nosotros en la iglesia, con la iglesia, para la iglesia, por la iglesia, estamos obligados ciertamente a asumir este desafío. Son mosaicos, para un cuadro surrealista en realidad. Y esto debería bajarse a la praxis. Creo que el gran sentido de este encuentro y también de los talleres que vamos a tener es bajar todo esto a la praxis. Porque de nada valdría esta descripción de hechos y lo que voy a decir ahora si no pudiese bajarse a la praxis. La realidad conlleva desafíos de una comunicación. Conlleva enormes desafíos para nuestra comunicación. Y voy a verlo en tres dimensiones. Primera dimensión, en cuanto al contenido. Primera consecuencia. Se nos invita a presentar en forma luminosa, a mi entender. Todo esto ustedes pueden decir es puro carmoniano, pero nada más. Y acepto absolutamente que esté equivocado. Pero creo que la primera consecuencia es, en cuanto al contenido, hay que transmitir valores fundamentales. El primero de esos valores
queridos amigos, es el nido, es el hogar, es la casa, es la seguridad. Fíjense, dentro de este mundo tan maravilloso hay algo fundamental que el hombre busca, que busca con toda la fuerza de su alma, que es un lugar de pertenencia. Yo era neosacerdote, se me acerca un joven en La Plata, estaba uno de los primeros que vine a conversar conmigo. Yo tenía 28 años, él tenía 32, 33. Me cuenta su problemática con su familia, con sus seres queridos, con sus amigotes. Y en un momento determinado me dice, pero ¿sabes, cura? ¿Sabes cuál es mi problema? Que no tengo un lugar de pertenencia. Eso. De tal manera que lo primero es regalarle al hombre esa seguridad, ese nido, esa casa. Es como una avecilla desvalida, herida por muchos lados. Y alguien tiene que regalarle hogar, casa, regazo materno. Segundo, hay que también, en cuanto a contenido, regalar esto con novedad. Es decir, lo nuevo de lo antiguo de la fe. Lo nuevo de lo antiguo de la fe. Nosotros no podemos inventar el Evangelio. No podemos inventar los dogmas cristianos. Pero lo podemos presentar en forma novedosa, lo nuevo de lo antiguo de la fe. Todo un tema. Tercero, el sentido de la vida. Creo que esto que decía antes es fundamental. Lo que el hombre necesita es un para qué de todo cuanto hacemos. ¿Para qué? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago en el auto tan rápido? ¿Para qué voy a un boliche un sábado a la noche? ¿Para qué me enojo? ¿Para qué, en definitiva, vivo una experiencia de una noche de verano? ¿Para qué? Eso, el sentido de tu vida. Cuarto, dar razones, eso, ¿no es cierto? Razones para comprometerse, lo que nuestro padre llamaría ideales de vida. Yo lo llamo proyectos, porque la palabra ideal tiene muchas veces otra connotación. Pero eso, proyectos, o sea, qué importante poder decirle al hombre de hoy que él también tiene razones para levantarse. Eso. Finalmente, otro punto más, la felicidad. Creo que el contenido que tenemos que transmitir es algo que le regale al hombre felicidad. Estamos hechos para la felicidad como el ave está hecho para el vuelo, como el pez está hecho para el agua. Estamos hechos para la felicidad. Somos una entelequia profunda de felicidad. Y esta felicidad tiene que manifestarse también en los momentos de dolor y en los momentos de cruz. Los otros días, hace ya un tiempito, hizo alguien del Centro Pedagógico un curso maravilloso aquí en Buenos Aires y se encontró con gente de todas religiones. Y había una católica que había sido católica, pero ahora era budista. Y cuando le preguntó, ¿por qué es budista? ¿Por qué sos budista? Le contestó sencillamente lo siguiente. ¿Y por qué nosotros los cristianos antiguamente mirábamos a un Señor crucificado? En cambio yo miro ya al Buda, sonriente, alegre, el Buda gordito. Qué feliz, ¿verdad? En definitiva, si tu fe no te regala felicidad, aún pasando por las noches de tu vida, por el Viernes Santo, si no tienes aún en esa noche la antorcha encendida de la esperanza, la felicidad, lo humano y lo divino. Otro punto importante, lo humano en su dignidad y no en su decadencia. Lo humano en su dignidad. Creo que algo que el hombre necesita es esto, que sea valorado en su dignidad y no en su miseria, en su porquería. Fíjense ustedes, algo muy interesante, por eso puse este título, cada uno regala lo que tiene. Cuando se levantó la cortina de hierro en Alemania, se cuentan anécdotas muy interesantes que están en los libros, especialmente en el museo más importante que hay en Alemania sobre este tema, que está en Berlín. Y ahí se cuenta una historia tal cual, la resumo muy rápidamente, dice así: mientras estaban construyendo el muro, vino gente de la Alemania oriental con un camión de remolque y tiró todo lo que había de remolque hacia el lado occidental. Y era estiércol. En criollo, bosta. Pasó una semana y llegó, los occidentales llegaron hasta el muro, levantaron y tiraron del otro lado alimento, calzado, vestido y un gran cartel que decía: cada uno regala lo que tiene. Finalmente, ante todas las cosas, lo pongo al final, fíjense, lo pongo al final porque no es el final del camino, es lo primero para nosotros. Punto siguiente, ¿no es cierto? Es la apertura a lo trascendente. Este hombre lo que necesita es alguien que le diga más allá.
de las contingencias de la historia y de las experiencias terribles, traumáticas de su vida. Alguien que le diga te quiero en serio, sin mentiras. Eso, tan importante, tan hermoso, tan lindo, aprender la trascendencia. Por eso tiene una serie de presupuestos. Alguno le dijo Susana, otro lo podemos conversar. Por ejemplo, nadie le puede hablar a Dios si en primer lugar no se identifica con Él, y en su ser y en su hacer no se comporta como un testimonio vivo, discípulo misionero, en definitiva de ese Dios que quiere al hombre más allá de su miseria, o justamente debido a eso. Segundo, en cuanto a la forma. En cuanto a la forma, debe partir siempre de la perspectiva de interés. José Kentenich. Está claro, la perspectiva de interés. Segundo, debe ser rápida esta comunicación, debe ser rápida, ágil, novedosa. Debe ser clara, como decíamos recién. La creatividad cobra un rol preponderante en esta mutación. La creatividad, ¿qué cosa más importante? La creatividad, queridos hermanos, la creatividad es lo que nos asemeja a Dios, junto con el amor y la verdad. Trabajo mucho en pedagogía y quizás algunos pedagogos me lo han escuchado esto. Un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que llamó su atención. Una maestra, atrincherada atrás de su escritorio, mientras los alumnos hacían un gran desorden. El cuadro era caótico y decidió presentarse. ¡Permiso! Soy el supervisor de turno. ¿Algún problema? Ay, estoy abrumada, señor. Respondió la maestra. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas. El ministerio no me manda material didáctico. No tengo nada nuevo para mostrarles ni decirles. El supervisor, que era un docente de alma, tomó un corcho que vio en el desordenado escritorio y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto?, les preguntó. Un corcho, señor, gritaron los jóvenes. Bien, ¿y de dónde sale el corcho? De la botella, señor. Se coloca en una máquina, del alcornoque, del árbol, de la madera, respondían animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con la madera?, continuó el docente. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia pertenece y cuál es otro puerto más cercano. ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que haya nacido ahí? ¿Qué produce esa región? ¿Alguien recuerda alguna canción del lugar? De esta manera el supervisor había comenzado con un simple corcho. Una tarea de geografía, historia, música, economía, literatura, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida: Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasaron unas semanas y el supervisor visitó la escuela y buscó a la maestra y la encontró atrincherada atrás de su escritorio. Y los alumnos en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor, ¿cómo olvidarlo? ¡Qué suerte que regresó! No encuentro el corcho, ¿dónde lo dejó? Queridos hermanos, la creatividad. Luego, debe estar lejos de todo rigorismo. Fíjense, de todo normatismo, de todo dogmático. El hombre de hoy huye eso como punto de partida. No es la norma, no es lo dogmático, no es lo riguroso. No son los imperativos categóricos, kantianos o no kantianos, lo que despierta la admiración. Luego, debe hacer un enorme esfuerzo por integrar lo nuevo a lo tradicional. Qué desafío, ¿no? En cuanto al contenido, en cuanto a la forma. Y luego, en tercer lugar, en cuanto al comunicador. Respuestas. Debe ser un enamorado de la misión. Debe estar enamorado de lo que hace. Si quiere ser un buen comunicador, un buen sembrador. Segundo, debe ser un facilitador del proceso y no manipulador del mismo. Queridos amigos, eso es muy importante. El hecho de nosotros facilitar el proceso, pero jamás manipular el fin. Hay aquí un límite moral que no debería traspasarse. No entro en el tema, pero que es fundamental. Debe estar en una actitud de profundo aprendizaje y diálogo. Aprendizaje y diálogo. Nada está hecho, todo está por hacerse. En los medios de comunicación, el camino se va haciendo. Caminante no hay camino. En ese sentido, creo que es muy importante el complemento también. Aprovechar ese complemento maravilloso, ¿verdad? Poder, eso. Debe respetar un código de ética muy importante en ese contexto, la ética de la comunicación. Yo creo que es muy importante el hecho
de que haya una ética de la comunicación. Último tema, 3 claves espirituales. Creo que son ayudas para el comunicador kentenigiano. 3 claves. La primera de ellas, tenerlo a Dios como aliado. Son ayudas kentenigianas, claves espirituales. Lo demás son técnicas importantísimas. Tienen que ver con el accionar, esto tiene que ver con el ser. El ser, el comunicador es, bueno, creo que Susana lo explicó muy bien, es de alguna manera, el comunicador es un instrumento aliado de Dios. Y la palabra aliado tiene para nosotros un contexto muy particular. Dios es mi aliado. Segundo, tiene que beber de la fuente del apostolado, el envío apostólico. Fíjense, en un año de la misión, es el año también de ustedes, el año nuestro, el año de todos los comunicadores. Es el año donde tenemos que proyectar apostólicamente aquello que hemos recibido gratuitamente, darlo gratuitamente, lo demás es gente de mala entraña. Tercero, descubrir el paso de Dios por nuestra historia. Orientarse por las puertas cerradas y las puertas abiertas, y todo lo que es el mundo de la fe práctica, que no lo voy a explicar acá, que muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? Qué importante es eso. O sea, en realidad, yo creo que el único, si a mí me preguntase, imagínense ustedes, según el análisis transaccional, viene el marciano y me pregunta, Carmona, ¿de qué estás hablando? Le digo, de la comunicación. Me dice, decime una sola cosa, una frase sencilla que debe hacer el comunicador. Le diría yo al marciano, el comunicador debe orientarse por la fe práctica en la divina providencia desde la mañana hasta la noche. Le daremos después un cursito al marciano. Pero en el fondo es eso, ¿no? O sea, si hay algo interesantísimo para los medios, en todo sentido de la palabra, es esto de la fe. El paso de Dios por la historia, tendría tantos ejemplos para darles, pero los aburriría. Termino diciendo finalmente, uno de esos puntos es todo el tema del lenguaje. La importancia de un lenguaje accesible para todos. Fíjense la siguiente frase maravillosa que ustedes lo entienden. Vamos a verlo. Vamos a leerlo. La igualación e incorporación en la cabeza supratemporal de la familia, que se concreta el 20 de enero y en la solidaridad de destinos, es decir, la inscripción y el acto filial al Padre, son presupuestos para el 31 de mayo que facilita acercarnos a la Iglesia de las Nuevas Playas y al Reino Mariano del Padre, corazón del nuevo orden social y de la Confederación Apostólica Universal, imposible de realizarse sin la Mater y sin las gracias del santuario, que se alimenta del capital de gracia que ustedes están haciendo al escucharme a mí. Fíjense ustedes la siguiente frase. Es lo mismo. Alguien se jugó por vos y por mí. Fue un campo de concentración y nos enseñó a afrontar la soledad y el dolor. Seguir su ejemplo nos ayuda y nos da fortaleza. Con él trabajamos por una iglesia basada en el amor y por una sociedad jugada en la solidaridad, la justicia y la paz. Para eso es necesario unir fuerzas con todos los hombres de buena voluntad y además visitar a María en el santuario para que nos ayude a crecer. Nuestros pequeños y grandes esfuerzos. Esto sí que vale la pena. Muchas gracias.